Antonio, ahora sí, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Disculpa la tardanza, toda la agenda se ha traspapelado. Muy buenos días, Enler. Enler nada más, entonces. Inorexa, hizo un espacio para ver si está despierto. Te vimos ocupadísimo, atento. Enler quiere hablar sobre eso y yo sinceramente quiero que nos narres esta pieza que hiciste sobre lo que realmente pasó en el Nobel. Eso es de antología. Así que vamos a empezar con Enler, no sé, su opinión sobre esto. Usted arranque, como quiera, bueno, Antonio. Leía a Antonio lo que escribió sobre lo que realmente pasó en el Nobel y la lectura que hizo de esto, y yo creo que vale la pena que lo compartamos. Entonces, bueno, tienes la palabra para que nos cuentes en estos 10 puntos que esbozaste, qué fue lo que pasó con el Nobel. ¿Qué fue lo que pasó? Eso es una canción, a mí me recuerdan. Lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Está reggaetonero, Antonio, hoy es viernes. ¿Cómo se nota que hoy es viernes, carajo? Bueno, pero no podemos... Bueno, que no fue un acto cultural, cuéntanos. Ya voy, vamos a eso, mira. ¿Qué pasó en Noruega? El presidente del comité de Noruega hizo un discurso que realmente deja el régimen en 3 y 2. ¿En qué sentido? En que tratándose de Noruega, que recordemos que facilitó procesos de negociación, pero que no tiene nada que ver con el premio Nobel, porque esa es una función del Estado. Cuando ellos actúan como mediadores en conflictos. Pero es Europa, ¿okay?, que había estado o ha estado mirando hacia el otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? Que en Noruega ellos desnudan, o sea, presentan el rey desnudo, y eso realmente tiene un antes y un después. Cuando yo planteo en esos 10 puntos que no es un acto cultural, sino un dictamen, es porque realmente el presidente es una guerra simbólica contra la dictadura venezolana. Y eso realmente tiene mucho impacto, porque la ausencia visible de María Corina Machado fue el signo central. Y en semiótica puede hablar más fuerte que la presencia. Entonces, ¿qué pasó? Que en Venezuela el líder democrático debe esconderse para no ser torturado. Y lo otro que hizo el presidente del comité es que empezó narrando los horrores. Escucharlo a él te escruñía el corazón, o sea, te daba un dolor profundo cuando él habló de los niños electrocutados, adolescentes asfixiados, militares torturados. Y eso no era una historia, era una acta de acusación internacional. Esto es básicamente una acusación como si fuera de la fiscalía. Es una acusación internacional que debería haber hecho la CPI, que todavía no termina de hacer. Y luego desmontó el relato oficial del rey y dijo en esencia: si repites propaganda autoritaria, eres parte del sistema de opresión, dándole una bofetada a quienes aún usan el lenguaje del chavismo madurismo para justificar la situación en Venezuela. Y ese discurso mostró también algo clave, Norexa, que es: la dictadura no gobierna con leyes, gobierna con signos de terror o terrorismo de Estado, como lo ha calificado la Comisión de Derechos Humanos Interamericana. Desapariciones, videos de humillación, cuerpos golpeados. Es un idioma, una gramática del miedo. Y después vino
el giro. Y ahí después que hace esta acusación internacional, dice: la oposición democrática venezolana, la de verdad, no es víctima. O sea, de ahí nos saca del papel victimario a sujeto histórico. ¿Qué quiere decir esto? A una acción de un pueblo que tiene una misión. Cuando es sujeto histórico, tiene una misión que cumplir. Y ahí dice que ese actor es capaz de documentar un fraude, unificar fuerzas y resistir sin disparar un tiro. Y aquí me detengo un minuto porque quiero conectarlo con lo que ocurrió el 29 de julio del 2024, donde muchos nos preguntamos que por qué no se cobró, por qué no se salió a manifestar ese día cuando los cerros bajaron. Y aquí esa es la parte que agrega esto: resistir sin disparar un tiro. Y esto lo conecto con el presidente Trump. El presidente Trump no ha actuado en Venezuela en la fase 2 porque no quiere daños colaterales. No quiere ni militares estadounidenses muertos, ni venezolanos inocentes muertos. Él quiere lograr la transición en Venezuela sin disparar un tiro. Ese elemento lo tiene el presidente Trump tanto como María Corina Machado. No creen en la violencia, creen que hay que hacerlo de una forma que lleve al otro lado. Aunque estamos enfrentando a un malandro con pensamiento de mafia, es lo que creen como líderes y es lo que hacen, porque esto hay que tomarlo en cuenta por las acciones que están ocurriendo hoy en día. Y después el Nobel convirtió a María Corina, en un significante global. Se convierte María Corina a partir del Nobel. Ella es ya un significante del mundo, pertenece al mundo, no es local ya no es la líder de la oposición, es la Nobel, ¿verdad? Y a partir de ahora debemos referirnos a ella como la Nobel, porque eso tiene un impacto. Un Nobel o una Nobel no necesita, se reúne con las autoridades que considere, pide citas a presidentes, pide citas a congresos y las recibe, porque es el Nobel. Ya no es que no es presidente y que no se puede reunir con el presidente, no. El rol ahora de ella es del Nobel, está elevada a una posición superior, porque está a nivel de Mandela, de Sarahov, de Martin Luther King. Y eso sí no lo puede borrar ningún troll militar o propaganda, no. Ya ella está por encima de eso y no se lo puede quitar. Y la parte más explosiva para mí fue: el comité pidió explícitamente a Maduro que renuncie, dijo. Y no es una opción, es la sanción simbólica más alta que un organismo civil puede emitir. Hasta ahora, es cierto, la organización de mayor nivel que le ha dicho a Maduro en su cara renuncie es el Comité Nobel, directamente. Entonces, ahí podemos entender que la academia no premió el pasado, premió el futuro democrático que el régimen intenta impedir, y le dijo al mundo: la neutralidad frente a esta dictadura es complicidad. Y aquí, ¿por qué? Porque hoy en día la democracia está siendo atacada muy fuerte. Vemos que hay más países con regímenes autoritarios, según el índice de democracia, que democracias verdaderas, donde ellos fijaron, tanto el presidente del comité como en el discurso María Corina, que la democracia es la base para la paz. Para tener paz necesitas tener democracia. Si nosotros queremos un mundo en paz, tenemos que vivir. ¿Por qué? Y ahí la conecto con el componente de María Corina, porque la democracia
exige libertad. Y dijo, la libertad es individual. Por lo tanto, cada hombre libre tiene que defender la democracia. Es corresponsable de que la democracia. Entonces, ese trípode, paz, democracia y libertad, es lo que significa María Corina Machado, y por eso está por encima, es a nivel de humanidad. Porque en los otros premios Nobel de paz no llega a esa dimensión, ¿verdad?, trascendental, sino la resolución del conflicto en Centroamérica, que fue la de Oscar Arias, una guerra que había en Centroamérica, las guerrillas, cuando la época de la Guerra Fría. La del presidente Santos es un conflicto interno de mucha data, ¿verdad? Y la de Rigoberta Menchú fue por la parte de los pueblos aborígenes. Entonces, y ahí hay una dimensión que no nos damos cuenta porque lo estamos viviendo hoy, pero de trascendencia. Entonces, el Nobel no fue un homenaje, fue un cambio de narrativa global, una ruptura del marco semiótico que protegía al narcorrégimen. Y cuando cambia relato, Norexa, cambia el poder. Y Venezuela acaba de entrar en otra fase. Aquí hay un quiebre, hay otra fase, que vuelvo a decir, lo estamos viviendo, son hechos en desarrollo, pero que estamos definitivamente en otro momento. Hay un antes y un después del Mira, mundo. hasta me acaba de decir sobre el tema de Estados Unidos, no se quiere que se pierda una vida más, se pierda una vida más. No se oye bien. Está distorsionado, está distorsionado. Está distorsionado, exactamente. Está ahora, caramba, se oye raro. Bueno, no quise decir raro porque maracucho raro es raro. Sí, yo entiendo perfectamente. A ver, pues yo lo estoy monitoreando aquí, pero bueno, no sé qué pasa. Déjame salir y volver a entrar. Sigue, Nore. No, ahora se te escucha perfecto. Ahora sí. Ahora sí. ¿Hasta cuándo se puede estirar ese chicle? Porque hemos hablado, obviamente, y lo sabemos todos, que Donald Trump no va a evitar una pérdida de cualquier vida, tanto a lo interno en Venezuela como para sus fuerzas militares. Pero ¿hasta cuándo se estira ese chicle? Hemos escuchado distintas declaraciones de Carlos Jiménez, del senador Rich Scott, que los días están contados, que si es antes de Navidad. Y te lo pregunto por eso, tú manejas mucha más información que nosotros desde allá mismo de la capital de Estados Unidos, porque se hablan de distintas fechas. Yo aquí no insisto, que la fecha solo la sabe Donald Trump cuando va a tener que actuar. Pero eso se mide en días que pasan, en más gente muriendo de mengua en los hospitales, gente que no puede consumir alimentación porque no les alcanza el dinero, más presos políticos, más asesinados lentamente dentro de las cárceles. Obviamente eso no es la razón que motiva a Donald Trump, sino acabar con el narcotráfico, pero la gente se desespera al interno. Por eso te pregunto, ¿hasta cuándo se puede tirar ese chicle? Excelente pregunta, porque es una pregunta que vincula pronóstico, ¿verdad? Un pronóstico con elementos que son subjetivos para la toma de esa decisión. Porque esa decisión, como lo señalaste, es del presidente Trump, el único que toma esa decisión, que es la fase 2. ¿Por qué han evitado la fase 2? Porque la fase 2 contribuye a ese quiebre dentro de Venezuela, dentro de las Fuerzas Armadas. Y han hecho todo lo que esté a su alcance para evitar la fase 2, porque saben que es casi jaque mate. Entonces, ¿qué ocurre? Que, como señalé anteriormente, el presidente Trump se siente a sí mismo con las capacidades de lograr un resultado en los conflictos. De hecho, él
ha, según su cifra, solucionado 8 conflictos a nivel mundial. India, Pakistán, en el África varios, Hezbollah, Hamas, Israel, ¿verdad? Entonces, y en su caso no ha necesitado hacer un tirito, usar la fuerza. Lo ha hecho en términos usando sus capacidades y habilidades de negociación. Entonces, ese mismo concepto, esa misma forma de entender él, cómo lograr la resolución de conflictos, lo está conduciendo a que no sea en el tiempo que se espera, que se quiere, para satisfacer una demanda por parte de una población que lleva 27 años, ¿verdad? Lo más fuerte son los últimos 10 años, pero sometida a una tiranía inicialmente, narcotiranía posteriormente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay también viéndolo en esa perspectiva, cuando tú me preguntas cuánto se estira ese chicle, es cuando el presidente Trump se canse de que no logra por las vías que él considera que son las que rinden los resultados y se frustre. Y aquí voy a conectar algo que dijo el secretario Rubio. El secretario Rubio dijo: Maduro, tú no te vas a burlar de Trump como lo hiciste con Biden. Esa sentencia del secretario Rubio hay que leerla en términos de que hay un tiempo en la capacidad de Trump de creer, de actuar, no de creer y actuar bajo estos parámetros, pero se colma la paciencia. Y aquí me voy para que lo veamos en términos de otro contexto. Putin tiene un comportamiento similar al de Maduro. O fue Putin y después se copió Maduro. Putin, cuando está en un momento que Trump se ha cansado, porque lo hemos visto. ¿Y cuál es la señal de cansancio de Trump? Cuando él le dice al Zelensky y anuncia: voy a entregarle los misiles de largo alcance, los Tomahawk. Ahí Putin sabe que ante ese suministro la guerra cambia, porque la guerra se le vuelve interna también a Putin. Y sabe que ahí el pueblo ruso puede tomar decisiones cuando vea la guerra en su territorio. Hasta ahora no han sufrido la guerra en su territorio tan fuerte, pero con Tomahawks sí. ¿Y qué hace Putin? Reunámonos en Alaska. Vámonos para Alaska. Yo te voy a esperar, me dan un chance. Entonces en Alaska le echa un cuento, ¿verdad? Y él regresa y sostiene la decisión. Cuando se vuelve a cansar y vuelve a anunciar, le dice: no, mira, aquí están mis 28 puntos. Si él me aprueba estos 28 puntos, yo no tengo problema, hacemos la paz. Va el equipo estadounidense, se reúne con el equipo ucraniano en Viena, acuerda, entregando territorio además, porque pone en la lista de niños Jesús de Putin, pone hasta pero Zelensky dice: ok, voy a perder territorio, pero no lo voy a perder todo. Entonces voy a pedir que los firmantes, no está llamando la cláusula 5 de la OTAN, garanticen en el futuro la seguridad de Ucrania. Porque ¿cómo lo puede vender a su pueblo? Bueno, está bien, nosotros tuvimos que entregar el Donbass y tal, todo esto, pero es lo último. Ya a partir de aquí, Putin no vuelve, porque el objetivo de Putin es apoderarse de Ucrania. Porque de toda Ucrania, claro. Es donde nace Rusia, en Kiev, ¿verdad? Nace Rusia. Entonces, por eso él quiere. Entonces, vámonos ahora a Venezuela. ¿Qué aprendieron con esto? ¿O qué están haciendo? Mira, yo tengo un plan de transición, le dice. Bueno, ¿por qué no ponemos a Rodríguez? Fue lo primero que lanzaron. ¿Por qué no ponemos a Rodríguez Torres? Y así avanzamos. Le dieron no. Después vinieron con otro, que si Delcy es el último, ¿verdad? La que es la mejor, la vendieron y la vendió el New York Times. New York Times. Ok. Entonces, y ahora Lukashenko apareció por allá.
Yo lo puedo recibir. Y sale Petro, yo también, yo lo puedo recibir. Porque lo que están buscando es ganar tiempo. Quieren entrar a enero, febrero, donde ya la política interna aquí en los Estados Unidos es política nacional. Ya lo internacional baja porque entramos en la campaña y en la elección de medio término. Ese es el objetivo de todo esto, de ganar tiempo, de ganar tiempo, de ganar tiempo. Es lo que están haciendo. Entonces, allí, por eso te digo, el chicle lo vamos a estirar. ¿Cuál es el tamaño de la paciencia de Trump a las situaciones que Maduro viene alargando y hasta dónde pueden sostener? Bueno, pero fíjate, Donald Trump ratificó que va a ser el combate con el narcotráfico, pasará a la fase terrestre, lo ratificó ayer, y también decía un portavoz que no se quiere una guerra prolongada. Pero yo quería además hilarlo con que cómo está actuando Donald Trump. Por ejemplo, las sanciones del Banco del Tesoro contra los sobrinos de Silvia Flores ayer y contra el señor empresario panameño, eso yo digo que es como que si tú estás avanzando frente a la complejidad y sigues acorralando. Eso no es cualquier cosa lo que pasó. Incluso se decía que continúan en el trabajo del narcotráfico, ratifica que los capos son Silvia Flores y Maduro con esta decisión de revertir lo que había hecho Biden. Yo creo que el camino, la ruta está, como bien dice, no queremos daños colaterales, pero ¿de qué va? Sí, ¿qué hace? Trump dice, ok, Maduro sigue resistiéndose, se atrinchera, ¿verdad? Nosotros no queremos actuar todavía en tierra, pues están todos los elementos para actuar, intervenir y salir y acabar con el narcoestado y el terrorismo, la organización terrorista, las tiene, las capacidades están ahí, están todavía ahí, están instaladas, están posicionadas. Y los estimados que hay para ello es una guerra de 48 o una intervención de 48 horas a 72 máximo por el componente interno venezolano que colabora, como vimos cuando cayó al-Assad en Siria, que no pusieron resistencia, que van a contribuir. Entonces, pero él no quiere llegar a ese punto. Entonces, ¿qué hizo? Ok, ¿qué herramientas me quedan? Ok, tú Maduro, tú crees que voy a empezar a targetearte a la familia. Vamos a targetear y ahora ellos van a estar en problemas. Porque donde estén, tienen una cuenta con los Estados Unidos. O sea, él empezó a targetear a la familia, al clan Flores. ¿Y cómo lo hace? Bueno, muy fácil. ¿Ok? Porque eso está en un marco cuando a ti te quitan la sanción o te dan un indulto, que fue lo que recibieron los sobrinos y todos, Efraín, Antonio Campoflores, Frankie Francisco Flores de Freitas, ¿verdad? Es básicamente porque la otra parte cumple con lo prometido. Pero aquí, ¿verdad? Eso no ocurrió, porque lo prometido era un reconocimiento de los resultados electorales del 2024. Pero a pesar de que la OFAC ya tiene información documentada de que reanudaron las actividades vinculadas al tráfico de drogas. Por lo tanto, el indulto borró la pena, pero no borra la capacidad de volver a ser sancionado si la conducta continúa. Y, como lo dijo el comunicado, la remoción de sanciones a familiares no fue un condicionado, es parte de un intento de restaurar elecciones democráticas. Voy a poner un ejemplo paralelo a este para verlo. Recordemos cuando Rosneft estaba en Venezuela y
era el que estaba llevándose los cargamentos de petróleo y estaba sancionada a Rosneft. La sancionaron la FARC porque se había sancionado a PDVSA, nadie podía hacer negocio. Rosneft cotiza en la bolsa de Frankfurt. El chairman de Rosneft en ese momento no era Igor Selchin, Igor Selchin era el CEO. El chairman era un ex canciller alemán, Scholz, y él planteó en la reunión de junta directiva que no podían seguir en Venezuela porque le estaba afectando el desempeño en la bolsa de Frankfurt. Se reunieron con Putin, Selchin, Scholz, creo que se llama, y tomaron la decisión de retirar. Fue cuando tomaron la decisión de retirarse de Venezuela. Y la sacaron de las sanciones. O sea, las sanciones no es algo que te perdona y que tú puedes seguir, no, porque ya no. Eso tiene unas condiciones que si tú incurres y que no cumple con lo que está dentro de lo que especifica las sanciones, ¿verdad? Tú sigues con ellas. Entonces, lo quiero mostrar para que no se crea que porque te quitaron la sanción o te dieron un pardon presidencial, tú tienes eso garantizado. No, tiene condiciones. Y eso es lo que apeló esta administración, pero con la intención de decirle a Maduro, si sigues por ese camino, estás destruyendo a la familia, porque hasta ahora no habían hecho esas acciones, que las tenían, pero en búsqueda de una solución pacífica, ¿verdad? Una solución que diera un resultado distinto, no la habían tomado. Y ahora empiezan a mostrar y empiezan a afectar a todo el círculo de Maduro. Porque si vemos es el financista panameño, las embarcaciones que tienen para transportarse las metieron también. Nadie puede ahora ir a Venezuela, va a costar mucho ir a Venezuela para cargar crudo y eso afecta el flujo de ingresos ilícitos al ese narco, a esa organización terrorista transnacional. Ese es Ramón Carretero Napolitano, que por cierto fue el que viajaba en una avioneta que todavía eso está como medio oscuro. ¿Qué pasó con Ramón Carretero? Si le intentaron asesinar, hubo algún problema cuando estaba despegando de Maiquetía. Háblame, Antonio, por favor, porque ya el tiempo se nos está viniendo encima, sobre en aras que tú estás diciendo, cortarle financiamiento a la narcodictadura, al narcoterrorismo, que tiene que ver con esta incautación del barco que llevaba, hay unas diferencias también, por cierto, si era 1.100.000, como leí ayer en algunos portales, por ejemplo en el Clarín decía 1.100.000, otros hablaban que Maduro decía que es 1.900.000 barriles de petróleo. Esto es parte también para quitarle todo lo que es el financiamiento del narcoterrorismo, además del tema de la droga. Mira, no puedes traficar con droga porque te tengo en la mira, pero tampoco vas a seguir vendiendo el oro. ¿Hacia quién apunta este tráfico de petróleo venezolano? ¿Quién está detrás? Porque no es solamente lo que ya conocemos, sino a mí me dicen que esto apunta directamente hacia los hermanos Rodríguez, Antonio. Esto apunta, recordemos cuál es la misión de las acciones en el Caribe. Sacar o neutralizar a una organización terrorista internacional. Entonces, es básicamente el manejo del narcotráfico hacia los Estados Unidos, porque está asociado a la seguridad interna de los Estados Unidos, por la muerte de más de 100.000 o 100.000 estadounidenses anualmente, según el presidente Trump. Entonces, ¿qué hicieron? No estaban actuando sobre el manejo ilícito de mercancías de esa, ¿verdad?, organización terrorista transnacional. Y dijeron, ok, aquí hay un barco, lo identificaron, recordemos que semanas antes
interceptaron un barco ruso con tripulación rusa y llevaba nafta y lo hicieron devolverse. Ahí mandaron una señal. Y ahora la segunda señal es, ahí hay crudo venezolano. Ok, este crudo es ilícito porque no tiene licencia. Además, transportado por un tanquero que está sancionado por la FARC, porque es iraní y ellos también tienen sanciones. Entonces, tiene doble condición. Tiene una carga que es ilícita y es un barco que está actuando fantasma, ¿verdad? Un barco sancionado también. Entonces, ¿qué decisión toma? Mandando otra señal. Vamos a cortar ahora también los envíos de crudo. Son, la información que yo manejo, 1.800.000 barriles. Entonces, un barco, un VLC. Entonces, ¿qué pasa? Que le vuelve, están trancando, ¿verdad? Te targeteó a los familiares y ahora te dice, ok, no vamos a permitir la salida de crudo. Esto es casi un embargo, es casi guerra. Hoy el crudo venezolano tiene prima de guerra. Ha tenido que empezar a dar descuento a los compradores de las refinerías privadas en China de 17, 16 dólares por debajo del precio marcador en Europa, que es el Brent. Entonces, los flujos, vuelvo a insistir, aquí lo que está es empezándolo a asfixiar en ingresos para seguir cortando el sostener esa organización terrorista transnacional. Okay. Entonces, eso fue lo que vimos básicamente en esencia con esa operación. Y además pudo demostrar que están en condiciones para hacer operaciones, las fuerzas que están en el Caribe, porque ya tienen tiempo y tienen que estar haciendo ejercicio, y esto forma parte de una de esas operaciones si necesitan ocupar, ¿verdad? Cualquier. Y manda una señal a Irán, a China, a Rusia, ¿verdad? De que el Caribe es de los Estados Unidos, con la doctrina nueva de seguridad nacional que planteó, que eso se llama el corolario Trump, que es América es de los americanos. ¿Ok? Es la doctrina Monroe 2.0. Esa es la otra señal que manda. Aquí no van a venir barcos iraníes a estar buscando sacar ilícitos, ¿verdad? Productos ilícitos para financiar esta organización terrorista transnacional. No, nosotros no vamos a permitir eso. Entonces le puso otra tranca más. Ahorita tiene la tranca de que no vas a poder sacar más embarcaciones con droga, porque te la estamos interceptando. Claro. Y ahora el petróleo también. Y no solamente eso, sino que te empiezo a targetear a la familia. Mientras ocurría pues la presencia de María Corina en Oslo, lo que pasó con el transporte marítimo de crudo ilícito, también las sanciones, bueno, como tú bien dices, la asfixia está allí, están asfixiándolo, eso pasó en 24 horas. En 24 horas, y ni hablar del escándalo que también lo salpica allá en España con el lavado del blanqueo de capitales de Plus Ultra, que detuvieron al dueño y al director y todo lo demás, y eso tiene que ver con Zapatero, tiene que ver con Maduro. Es decir, definitivamente es como que una herida abierta que no la van a poder cerrar. Eso es correcto, yo estoy de acuerdo, María, contigo, de que vimos en muy corto tiempo, además, porque esa es la otra señal, todo lo que pueden hacer, que no han actuado. Y no solamente eso, también la salida de María Corina muestra, aunque haya sido con privado, que puedo entrar y sacar gente y extraer gente. Lo que está diciéndole al régimen, te puedo extraer en el momento que tome la decisión, porque si así como se fugaron de la embajada más custodiada en Caracas, las guacamayas, y ahora la persona más buscada por el régimen también
pudo ser extraída. Bueno, también puedo extraer por mucha seguridad que tengas alrededor a ti y a los que pertenecen a la organización terrorista transnacional. Entonces, ahí le mandó también ahí hay otro mensaje claro y explícito. No es que para Miraflores, para la organización, ¿verdad? Para el Cartel de los Soles, estos días, desde ayer antier, son de pura pérdida. Ahí no ha habido un solo punto, más bien cada vez con menores capacidades. O sea, lo que lo están llevando es que en el momento, o sea, que han tenido para poder salir y poder garantizarse un futuro, la cúpula del Cartel de los Soles, hoy cada vez son menos esas opciones, porque lo vemos como cada uno va sucediendo. El desnudo del que también se habló en el Nobel, prácticamente, la desnudez completa. Totalmente. Yo creo que por eso dije que es un antes y un después, porque en Europa esas palabras van a resonar o están resonando. Así es. O sea, y Europa no va a poder estar mirando para el otro lado. Yo creo que están llegando el momento en que Europa va a también actuar. Cuesta mucho mover a los europeos, muchísimo, pero bueno, están. Y creo que en ese sentido es importante, porque es entender el caso venezolano desde la perspectiva de una organización terrorista transnacional y no de la perspectiva de que es un Estado. No, es una organización que capturó un Estado. Y es la organización la que hay que neutralizar y terminar, porque es el vínculo con organizaciones terroristas internacionales y con países que quieren destruir a Occidente, como Rusia, China, Irán. Así mismo es. ¿Y la paciencia de Trump se le está acabando? Te pregunto, porque todo el mundo nos indica que él tiene la mecha corta, que en el sentido de la paciencia, que la gente... Yo me despido de Erler, de la familia y de Antonio, porque yo hago transporte a mis nietos escolar y estoy sobre la hora. Bueno, un abrazo. Dale, un abrazo. Bueno, gracias. Nore, un placer estar. Igual. Gracias. Te pregunto ya para terminar también, la paciencia de Donald Trump, ¿está corta ya respecto a Venezuela? Está agotándose. Yo creo que sí estamos en un momento de agotamiento. Ya está cansado porque él es de mecha corta, como señalaste. Bueno, se untaron la semana pasada los eventos esos de la FIFA, que yo creo que lo relajó un poco, pero vuelve a su rutina y en la rutina vuelve a aparecer Venezuela y se está cansando porque le dicen, bueno, ahora no, Lukashenko, no, yo lo recibo aquí, y el último que salió es Petro, no, yo lo recibo aquí, pero lo recibo como, bueno, pero después de un acuerdo, no, ahí no hay acuerdo, es que se va. O sea, no es acuerdo de que vamos a negociar como se hizo con Biden, no. La condición, él se va. Y eso es lo que les cuesta, porque no quieren porque en mafias, si tú traicionas, eres objeto para ser neutralizado por los mafiosos. Pero que claro, ya tú, por supuesto, tú no puedes creer ya en más acuerdos, en más cosas, en más diálogo, en que le dé tiempo a la narcotiranía. Yo creo que esto ya se está acelerando. Lo decía María Corina esta mañana. No voy a ampliar sobre el tema de qué se está ocurriendo y cuáles son los despliegues operativos y las operaciones de otros países, haciendo referencia a Estados Unidos, pero esto se está acelerando. Lo dijo María Corina y lo ratifica una vez más. Sí, se está acelerando. Yo creo que sí, el Nobel le dio. Y ahí hay que volver a dar un punto más a María Corina, ¿no? Cuando conversamos si María Corina debía ir a recibir el premio, yo pensé en un momento que... Ya lo recibió, ahí tú lo ves, ya lo recibió. Que se quedara en Venezuela, ¿no? Porque después, pero demostró María Corina con su acción y su valentía, ¿verdad? Por la manera como salió de Venezuela. Que fue correcta la decisión. Había que ir a recibir ese premio y estar presente en Noruega.
Dale. Perfecto, Antonio. Gracias por estar aquí, hermano. Gracias. Quizás un poquito más tarde de lo previsto, pero como estaba con el tema de María Corina, ingresamos un poquito más tarde, pero siempre, como siempre, muy amable por estar con nosotros, siempre pendiente de tus análisis, de lo que hace. Aquí lo leemos, aquí siempre estamos leyendo todos tus artículos y esos posts que tiene, se caracteriza por distintos puntos del 1 al 7, el 1 al 10, pero muy claro, o sea, la lectura corta de esas análisis que a la gente también le gusta. Un gran placer, gracias, Ender, y si no te escucho antes, feliz Navidad.